Buen día querido audiolector, vengo con una noticia un tanto triste. Lamentablemente nos hemos puesto al orden del día con la serie. Actualmente a la fecha de subido este vídeo va por el capítulo 42, por lo tanto voy a esperar a que lo actualicen al capítulo 45 y así de 5 en 5, sin más preámbulo, con ustedes Mago Infinito. Capítulo 36. Lo siento. Nosotros también tenemos que ganarnos la vida. El estudiante masculino cerró los ojos con fuerza y se teletransportó hacia Sirone. Las heridas mortales eran inevitables en caso de colisión. Gritó asustado, pero no sintió el impacto para el que se estaba preparando. Cuando abrió los ojos, Sirone estaba exactamente a 10 metros de donde él estaba. ¿Lo esquivó? En el proceso de viajar hacia adelante, Sirone se curvó bruscamente hacia la derecha para evitar la colisión. Era mejor que caer debido a una colisión, pero aún así sufrió una pérdida de velocidad. Los estudiantes femeninos y masculinos se lanzaron hacia abajo con miradas de satisfacción. Habían conseguido frenar a Sirone. No. Sirone, cuya compulsión de repetición se vio cortada por la esquiva que acababa de hacer, apretó los dientes y concentró su mente para tratar de recuperar su ritmo de teletransporte. Oye, hace un momento, el movimiento de esos dos chicos. ¿No era un poco raro? Dijo un chico de la clase intermedia con el ceño fruncido. Yo también lo pensé. ¿Tal vez se enredaron en un apuro? Es imposible que hayan intentado chocar a propósito. De ninguna manera fue un accidente. Lo hicieron a propósito. La persona que hizo ese comentario fue una estudiante de la clase 5, Jiruki Mercodine. Era la misma persona que le había dado el consejo a Sirone en aquel entonces, cuando él estaba en la zona de la imagen. Era delgada como un rayo, tenía heterocromía, dientes dentados y una nariz puntiaguda. ¿Cómo estás tan segura? Claro que era sospechoso, pero no puedes estar segura a menos que seas parte de la parte acusada. Con una palma abierta, la chocó con su otra mano, que estaba cerrada en un puño. Una persona bloquea el camino. La otra golpea desde otro lado. Es una gran estrategia para bloquear tanto la instantaneidad del teletransporte como el aspecto del salto espacial. Si Sirone no hubiera esquivado modificando su ciclo habitual, habría caído. Habría encontrado otra forma de utilizar las ecuaciones del movimiento. Sus compañeros volvieron a girar la cabeza hacia el campo de entrenamiento. ¡Cielos, qué presumida! Mientras tanto, Sirone empezó a ponerse un poco nervioso tras observar la creciente distancia entre él y Mark. Quedaban 350 metros. A mitad de camino, los únicos competidores que quedaban eran Sirone y Mark. He ganado, soy el primero. Convencido de que iba a ganar, el cuerpo de Mark vibraba de emoción. Aunque había saltado unas 40 veces, al no haber nadie en su camino, no se sentía fatigado. Yo soy el que va a pasar. Ascenso de alta velocidad a la clase 5. Las caras de los compañeros envidiosos y las caras agrias de los alumnos de la clase 6 pasaron por su mente. Ja ja ja. ¿Soy el primero? A medida que Mark aceleraba el ritmo de su teletransporte, la distancia entre él y Sirone comenzó a ampliarse aún más. Mark está en buenas condiciones. Completará el examen por lo que parece. Al ritmo que voy, no podré recuperar el primer puesto. A Sirone solo le quedaba un método posible. Aceleración. Aunque podría acercarse a Mark, el riesgo de romper su rutina era alto. Sin embargo, la única solución era aumentar la velocidad de su enlace de teletransporte en un ritmo más rápido. Con los dientes apretados, el ritmo de Sirone se aceleró de repente. El sonido de la onda de teletransporte resonó como el golpe de un tambor. La excitación de los estudiantes alcanzó su punto máximo. Sirone está empezando a ponerse al día. El ganador se va a decidir pronto. Mark. Más rápido. Más rápido. Como en la última carrera de atletismo, la adrenalina de todos se disparó a medida que la distancia se acortaba. Entonces, algo extraño fue detectado por Mark. La barra de hierro del puente que no se puede cruzar empezó a fluctuar como las olas. Mark frunció el ceño. Al principio, pensó que se había equivocado, pero ahora estaba seguro de que la barra se retorcía como una criatura viva. ¿Qué? El material del puente que no se puede cruzar tenía componentes alquímicos.
Era un material especial que podía cambiar su forma en respuesta a la fuerza electromagnética. Sin embargo, no debería haber ningún obstáculo. Debería estar en el nivel 1. Rompiendo la creencia de Mark, la barra se dobló como la goma y se convirtió en un lazo. ¡Ah! ¿Qué demonios? Al mismo tiempo que se asustó, el cuerpo de Mark atravesó el enorme círculo y salió por el otro lado. Aunque la situación no era demasiado peligrosa, ya que la barra completó su transformación, ahora era tan sólida como el acero. ¿Por qué está ocurriendo esto? Entonces, la voz mecánica de una mujer sonó dentro del campo de entrenamiento. Atención. Advertencia. El sistema de motores del puente que no se puede cruzar se ha activado. Nivel 10. Nivel 10. ¿Qué? Mientras Mark se preguntaba quién era exactamente el que operaba el sistema de motores, también dudaba si había escuchado bien el sistema. Oyó que decía nivel 10. La barra de hierro negro que se doblaba y retorcía creaba un obstáculo de forma fea. ¿Qué es eso? Desde que la clase 4 entrenó en un nivel de dificultad 6, los estudiantes de la clase 4 que observaban no pudieron evitar temer por Mark y Sirone. ¿Cómo demonios ha pasado esto? ¿Por qué se ha activado el motor de repente? Los instructores estaban desconcertados. No bastaba con que el dispositivo de seguridad estuviera desactivado, sino que además la dificultad de las trampas era máxima. Los obstáculos de nivel avanzado tenían formas complejas y su velocidad era también muy rápida, por lo que el riesgo de lesiones era extremadamente alto. ¡Maldita sea! ¿Sala de máquinas? Tad fue el primero en teletransportarse a la sala de máquinas, mientras el resto de los instructores se preguntaba qué hacer ahora. Director, ¿qué debemos hacer ahora? El examen de promoción. Los únicos estudiantes que quedaban eran Sirone y Mark. Habían llegado muy lejos. Si el examen se interrumpía mientras no había un claro ganador, algunas personas podrían hablar mal de la academia. En particular, al tratarse de un examen de promoción, tendrían que sufrir la presión de muchos nobles. Esto no es una simple promoción. Los estudiantes que ya han abandonado insistirán en la equidad también. En ese sentido, las preguntas de los instructores eran comprensibles, pero Alpeas gritó indignado. ¿De verdad están preguntando eso ahora mismo? Detengan el examen inmediatamente y hagan una señal a los participantes para que se detengan. Tad, que bajó al suelo con un estruendo al teletransportarse, frunció el ceño y se dirigió a la sala de máquinas. Sea quien sea, si te pillo. Para que la prestigiosa Academia de Magia de Alpeas tenga una avería en el sistema de motores. Probablemente sea un error cometido por el personal. Torció bruscamente la puerta de la sala de máquinas. La puerta estaba cerrada. Pensando que tal vez todo esto no era un error, sus ojos se volvieron duros. ¿Así que quieres un trozo de mí? Mientras levantaba su mano derecha que sostenía una gran bola de fuego, palpó el interior de la habitación con su zona espiritual. ¿Qué? Alguien tenía su espalda contra la puerta de hierro. Si liberaba su bola de fuego así, pondría a esa persona en peligro, así que primero envió una advertencia. Abre la puerta. Ahora. Voy a lanzar golpe de fuego. Si no abres la puerta, morirás. No me importa. De hecho, por favor, hazlo. ¿Tú, eres María? Aunque Tad nunca había sido su instructor, ella había entrado en la academia mientras él estaba en la clase de avanzados. Eres María, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? El examen de promoción es un desastre. Esto se ha convertido en un gran problema. Lo siento. He molestado a todos una vez más. Primero, hablemos cara a cara. Señor Tad, ¿me van a expulsar? ¿Iré a la cárcel? No, María. No sé cuáles son tus circunstancias, pero te escucharé. Creo que no estaba pensando bien. Solo volví a la cordura después de haber hecho todo. Debo haberme vuelto loca. Lo siento. Entonces abre la puerta. No quiero usar métodos duros. Pero la cosa es que, no quiero vivir, señor Tad. ¿Qué debo hacer? Al oír el grito de María, Tad apagó tranquilamente la llama en la palma de su mano.
Ya no pensó en apagar el sistema del motor para que el examen de promoción volviera a la normalidad. Sabía que se iba a cancelar de todos modos y que los estudiantes estarían bien. María e. Arlene. ¿Qué clase de alumna era? Una niña callada y tímida cuyo nombre no había aparecido ni una sola vez en ningún papel de la academia. De acuerdo, lo entiendo. Tad se rascó la cabeza y le dio la espalda. Se apoyó en la barandilla como si quisiera decir que no quería pensar más. Si no quieres salir, no lo hagas. María no contestó. Sin embargo, el hecho de que no intentara girar la manilla y empezara a gritarle la tranquilizó un poco. En medio del silencio, Tad miró al cielo. Sigue igual. El cielo azul de la Academia de Magia Alpeas que tanto odiaba durante su vida en la academia. Señor Tad. ¿Sí? Me odia, ¿verdad? ¿No lo sabes? No odio a las chicas. ¿Por qué el mundo es tan injusto? ¿Por qué? Los casos en los que alguien nace tan bonito como tú son raros. No tienes ninguna carencia. Tú, alguien que se llama mago genio, no sabría lo que significa no tener talento. Incluso si hago lo mejor que puedo, la desesperación siempre me espera delante. Se siente como si todo lo que hago se fuera por el desagüe. Nada parece funcionar, parece que no puedo hacer nada. ¿Sabes lo que se siente? ¿Sabes lo desalentador que es? Por supuesto. Conozco muy bien esa sensación. María giró la cabeza hacia la puerta de hierro. ¿Lo sabes? Me gradué cuando tenía 22 años, así que ya han pasado 4 años desde que me convertí en instructor. Cuando tú entraste en la academia, yo debía de estar en la clase de avanzados. Sabes que soy un graduado de aquí, ¿verdad? Sí. Entonces piensa un poco. ¿Has oído hablar de un estudiante llamado Tad que haya asistido a esta academia? Ahora que lo pensaba, no recordaba ni una sola vez que hubiera oído su nombre durante su época de estudiante. Sirone era un caso atípico, ya que era el tema de los cotilleos de los estudiantes en cuanto entraba en la academia. No, nunca. Y eso tiene mucho sentido. Mis notas eran bajas, no tenía ningún talento y, además, no era de una familia grande y rica. De hecho, siempre solía ir a iniciar peleas fuera de la academia. ¿Lo hacías? Sí. Tardaba una media de 2 años en subir de clase. Diablos, cuando entré en la clase avanzada, empecé a tardar 3. Aunque sé que las cosas son un poco diferentes para ti. Tad continuó mientras se imaginaba a María enfurruñada. ¿Pero no son nuestras situaciones bastante similares? A no ser que seas el mejor de la época, todo el mundo está destinado a fracasar o ser derrotado algún día. El mismo principio se aplica a mí. Había entrado en la clase avanzada, pero suspendía mis clases cada vez sin falta. ¿Pero cómo? ¿Cómo llegué a ser lo que soy ahora? Todo es suerte. Suerte. Conocí a un mago malvado que me gritó y regañó. Me convencí de que hacía lo mejor que podía, pero comparado con los demás, ese mejor no era nada. Y luchar para derrotar a alguien era algo de lo que estaba harto. Pero un día, ese mismo mago malvado me dijo esto. Tad recordó aquella vez. Soñar con el éxito sin tener el valor de renunciar a algo para conseguirlo es arrogancia. María guardó silencio, pero por su cabeza pasaban muchos pensamientos. María, no necesitas competir. No tienes que ganar siempre a alguien. Si te gusta la magia, ahí tienes. Eso es todo lo que necesitas. Hay gente en este mundo que no desea competir con nadie. Como yo. Aunque sea un camino más duro que el que recorre la mayoría, tienes el valor de tomar ese camino. Es algo que puedes hacer. Algo que puedo hacer. ¿Qué clase de persona era? ¿El mago que te regañó? Preguntó María. Es alguien que te resulta muy familiar. El director de la Academia de Magia Alpeas. ¿De verdad? ¿El director? Los ojos de Tad se oscurecieron ante el recuerdo. Sí. Desde ese día, me convertí en su alumno a tiempo completo y recibí clases particulares. Fue un gran privilegio. Gracias a eso,
mi vida resultó ser la mejor. ¿No explica eso por qué a una basura como yo se le llama genio? Es porque me enseñó un hombre cuyo nombre es conocido en todo el continente. ¿Cómo es eso? ¿Ya estás celosa? La vida es cuestión de suerte. Ja ja ja. María se sintió una vez más triste. Entonces, lo que realmente intento decir es que el mundo no es justo. Algunas personas nacen con talento y la mayoría no. Algunos, ya sea porque son poco inteligentes o relajados, se lanzan a cualquier competición. Otros se dejan la piel. Pero para alguien como yo, que no tiene talento ni nada parecido, a veces, muy de vez en cuando, ocurre un milagro. Por eso considero que vale la pena vivir. Tad se levantó de su asiento y se dio la vuelta. ¿Qué opinas, María? ¿No sería un desperdicio y una afrenta al esfuerzo que has hecho para llegar hasta aquí? ¿Qué te parece si lo intentas un poco más? María hundió la cara en sus rodillas. ¿Qué más dices que debo hacer? Ese milagro que mencionaste. Ni siquiera sé si llegará. ¿Cómo? ¿Y si nunca llega? ¿Entonces qué me pasaría? ¿Qué estás diciendo, María? Tad habló con su mano contra la puerta de hierro. ¿El milagro que buscas? Lo estás viendo justo ahora. La cara de María se arrugó. Tal vez esas eran las palabras que había estado esperando escuchar toda su vida. Unas cálidas lágrimas le resbalaron por la cara. ¿Puedes confiar en mí e intentarlo una vez más? Te ayudaré a convertirte en un mago excepcional. ¿De verdad? ¿Cree que puedo hacerlo? Por supuesto. El talento no es ser bueno en algo. Es tener el corazón para amar ese algo tanto que tu cuerpo dedica cada faceta de su ser a ello. Ese corazón hace que todo sea posible. María, eres una excelente estudiante. María empezó a sollozar. Ella, que estaba derramando sus emociones, se dio cuenta de repente y abrió la puerta de hierro. Sr. Tad, rápido, ¿el sistema? Ya es demasiado tarde. Cuando llegué aquí, una magia de iluminación parpadeó. El examen de promoción está cancelado. ¿Entonces? La situación se ha complicado un poco, pero me encargaré de ello. En ese momento, una persona apareció de repente delante de ellos. Era Siena. Sr. Tad. ¿Qué demonios está haciendo? ¿Señorita Siena? Primero le lanzó una mirada fulminante, pero después de ver a María, su cara se llenó de sorpresa. Tad preguntó, ¿por qué? El examen ya ha terminado. Más que eso, la persona responsable de este incidente no ha terminado. ¿Qué? Ambos no se han rendido. Digo que la competencia aún está en curso. ¿Era eso posible? El nivel 10 del puente que no puede ser cruzado era una tarea de práctica para la clase avanzada. Por supuesto, no era una tarea que preocupara a los de la clase avanzada, pero para los dos que estaban en la clase 7, completarla era casi imposible. ¡Ah! ¿Mierda? Tad, que comprendió la magnitud de la situación, estaba a punto de dirigirse a la sala de máquinas, pero un destello causado por la urdimbre espacial apareció cerca de ellos. Etela se apresuró a acercarse. ¿Instructores? Ha ocurrido algo grande. Al ver su rostro pálido, Siena preguntó mientras trataba de ocultar su ansiedad. ¿Qué ha pasado? Gritó Etela. Sirone está. Capítulo 37. Antes de que Siena llegara a la sala de máquinas. Bajo la instrucción de Alpeas, los otros instructores lanzaron la magia de iluminación que debía detener el examen. El cielo brillaba en rojo, pero Sirone y Mark no mostraban ninguna intención de detenerse. Es una enorme trampa. Mientras la barra de hierro se doblaba, anillos circulares de varios tamaños comenzaron a dirigirse hacia ellos. Desde el frente, las trampas se superponían como una red, por lo que parecía no haber espacio para escapar a través de ella. ¿Tengo que rendirme? Sirone y Mark se miraron. Y justo cuando sus miradas chocaron, se teletransportaron. ¡Boom! Algunos instructores empezaron a gritar cuando las formas de los dos quedaron ocultas por los obstáculos. ¡Qué tontería! ¿Piensan seguir con esto hasta el final? Siena habló.
Simplemente no quieren rendirse primero porque el que lo haga será definitivamente avergonzado después. Esto es un problema. ¿Qué demonios está haciendo el señor Tad? Otra razón para esta atmósfera caótica era que Alpeas estaba en silencio. Para ser honesto, la ira estaba hirviendo dentro de Alpeas. Especialmente hacia Sirone. A veces hay que saber cuándo hay que retroceder, ¿no lo sabes? Pero también sabía que a veces, hacer tal cosa no era una opción. Hay momentos en los que nunca puedes echarte atrás. No hay una respuesta correcta en la vida. Elijas lo que elijas hacer, mientras asumas la responsabilidad de tu decisión, lo que piensen los demás carece de sentido. Dejémosles proceder. Ninguno de ellos parece satisfecho con mi decisión. Los instructores se sorprendieron. ¿Qué? Pero si ocurriera un accidente, esto podría convertirse en un gran problema. No importa lo que ocurra. Los ojos de Alpeas se volvieron gélidos. Yo asumo la responsabilidad. Los instructores estaban desconcertados y no podían responder a la fría actitud de su director que no solía aflorar. El único que tal vez podía entender un poco la intención de Alpeas era Tad, que en ese momento estaba ausente. Su mirada volvió a la competición. Muy bien, entiendo tu voluntad. Había oído todo sobre el pasado de Sirone, sus orígenes, y las cosas que tuvo que pasar para entrar en la academia. Cada momento debe sentirse como el último. Lo respetaré. Pero si no puedes asumir la responsabilidad de los resultados. Alpeas estaba decidido. Este será el final de tu camino para convertirte en mago. Sirone se sintió mareado. Las trampas eran tan rápidas que no tuvo tiempo de esquivar una y darse el lujo de pensar en la siguiente. Tengo que verlo todo de una vez. Comparándolo con un laberinto, era como correr después de memorizar todo el mapa. No tiene fin. Debido a estar demasiado concentrado en evitar los obstáculos, Sirone avanzó menos de 2 metros. A este ritmo, mi fuerza mental se agotará primero. Tengo que intentar avanzar de alguna manera. Mark pensaba lo mismo. Existe la posibilidad de que ambos fracasemos. El que llegue más lejos será probablemente el ganador. Como un león en un circo que salta por un aro de fuego, Mark atravesó el obstáculo. Aquí voy. Los instructores admiraron la valentía y la decisión de Mark al dar un brusco giro y atravesar el obstáculo. El cambio de dirección del teletransporte no es nada fácil. Veo que Mark se ha preparado bien. Mark estaba encantado. Ha funcionado, puedo hacerlo. Cuando Mark giró la cabeza para mirar hacia atrás, vio que Sirone estaba en el mismo lugar que él anteriormente. ¿Qué? Está aterrorizado. Mark ya no estaba preocupado por Sirone, ya que consideraba que había tomado una ventaja suficiente. Sirone negó con la cabeza. No. Si se trataba simplemente de evitar un par de obstáculos y avanzar hacia adelante, eso era algo que Sirone también podía hacer. Sin embargo, tras analizar la combinación de todos los obstáculos que se acercaban desde lejos, Sirone se dio cuenta de que solo había una salida. El camino que eligió Mark está bloqueado. Como era de esperar, Mark sintió que la dificultad de las trampas aumentaba a medida que pasaba el tiempo. La barra de hierro que se agitaba como un látigo se dirigió hacia él en forma de X. Mark parecía estar a punto de derrumbarse. El sinfín de barras de hierro que parecían bailar en el aire se enredaron de repente y se transformaron en una red. No puedo evitarlo. Desde el principio, Mark se equivocó al pensar que había elegido un camino fácil. Intentó abandonar tardíamente la ruta actual, pero la red ya estaba delante de sus ojos. Los estudiantes observadores palidecieron. Va a chocar. Tan pronto como el obstáculo pasó con un sonido rugiente, los ojos de los que observaban se cerraron con fuerza. Por otro lado, los estudiantes que no podían mover un músculo tenían los ojos muy abiertos. ¿Sirone? Sirone había arrebatado a Mark a tiempo y había escapado de la red utilizando el teletransporte. ¿Saltó para salvar a Mark? Uno solo puede ser tan amable. Todavía me molesta. ¿Cómo puedes decir eso? ¿No es natural intentar salvar a la gente que está a punto de morir? ¿Natural? ¿Serías capaz de hacer eso? Oye, imbécil. ¿Por qué me impones eso?
Jiruki tenía una sonrisa cómplice mientras los otros estudiantes estaban ocupados discutiendo entre ellos. No es eso, idiotas. Mientras tanto, Shirone estaba perdido. Aunque hizo bien en salvar a Mark, estaba metido en problemas. ¿Ese sálvame? Mark, que ya había perdido su voluntad de bestia, se tambaleaba con lágrimas en los ojos. Quédate quieto. A pesar de que gritaba, los ojos de Shirone no se apartaron de los obstáculos que se avecinaban y siguieron analizando. No hay ninguno. Había rescatado a Mark del infierno de las trampas, pero él mismo no podía encontrar una salida. No hay manera. No harían una trampa que no tiene salida. En ese momento, su marco de sentido común se hizo añicos. Estaba siendo estúpido. ¿No había otra ruta de escape? Volver a salir por donde había entrado. Vamos a morir todos. Ignorando los gritos de Mark, Shirone se precipitó hacia atrás con el teletransporte. Jiruki se puso en pie de un salto entre el público. Eso es. Retroceder también era una estrategia. La clave era no obsesionarse con avanzar. Shirone no tenía que ir solo en línea recta para evitar los obstáculos. Allá voy. Shirone, que se movía rápidamente, saltó sobre un enorme obstáculo que se acercaba. Sí, ha funcionado. La amenaza inmediata había pasado, pero el nivel 10 no era el nivel 10 por nada. En cuanto Shirone saltó, la barra de hierro le siguió la pista tras transformarse en una gran parábola. ¿Así que es imposible escapar de este ciclo incluso si me muevo hacia arriba? Mientras el participante no cayera al suelo, el puente que no se puede cruzar seguiría acosando al participante hasta que fallara o llegara al final. La trampa se hizo más difícil de analizar que antes debido a la pendiente que se creó por su forma de parábola. Aunque, la presencia de Mark también era un gran lastre para Shirone. Sareye refunfuñó frustrado. ¿Por qué hace algo tan imprudente? Si Mark es eliminado, será ascendido. Y por no hablar de que es muy peligroso teletransportarse con otra persona. Solo se hace en caso de emergencia. Contestó a mí. Así es él. Realmente hace las cosas que otras personas solo sueñan o hablan de hacer. Sé que Shirone es amable, pero Mark incluso contrató a gente para que lo molestara. Quizás por eso es más. Le pareció un poco extraño que entendiera la intención de Shirone. Él no estaba interesado en el ranking desde el principio. Shirone no compite con nadie. Su único objetivo es convertirse en mago. A una persona que está decidida a alcanzar una meta no le importa el proceso ni lo que piensen los demás. No importa si son los primeros o los últimos. Todas las cosas que hacen están al servicio de alcanzar dicha meta. Y en su caso, es llegar a ser grande en la magia. Mientras Sareye se perdía en sus pensamientos, Ami observaba el esfuerzo de Shirone. Ella sabía que Shirone no tenía suerte esta vez. Nadie en la clase intermedia puede cruzar el nivel 10. Lo correcto es detener el examen aquí. Lo único que podía hacer era esperar que Shirone volviera con vida. Shirone estaba tan concentrado en las trampas que ni siquiera pudo escuchar los molestos gritos de Mark. Cada vez es más difícil. Esto era natural, sin embargo, la dificultad era tan alta que ahora parecía que la barra de hierro era un enorme parásito parecido a un gusano, en lugar de un objeto. Es impredecible. El grito de Mark desapareció en el momento en que Shirone avanzó 100 metros a través del parásito que se retorcía. Mark se desmayó con la espuma que salía de su boca, pero Shirone siguió adelante sin preocuparse. Ya se había olvidado de él. Centrarse en una cosa mientras se piensa en el conjunto era similar a la forma desviada de la formación de 4 vías. Los instructores que estaban discutiendo y los estudiantes que estaban armando un escándalo hace un minuto se habían callado. Alpeas entrecerró los ojos. La crisis aumenta la capacidad de uno. Sin embargo, todo el mundo tiene límites. ¿Cómo es que todavía aguantaba? Las trampas presentes en el puente que no se puede cruzar se movían a una velocidad de 200 km por hora. Era seguro decir que cualquier estudiante medio habría perdido la conciencia hace tiempo. Sin embargo, Shirone siguió pasando entre las barras de hierro negro. ¿Ese chico no tiene límites?
la razón por la que algunos no podían remontarse indefinidamente, incluso cuando una vez cabalgaban en una tendencia ascendente, era porque eventualmente se sentirían satisfechos de sí mismos. Lo mismo ocurría con la magia. ¿Por qué no podían ser todos los magos los mejores? ¿Era solo una cuestión de habilidad o de talento? La satisfacción era el enemigo del progreso. Pero al mismo tiempo, era la naturaleza humana y algo que todos acababan sintiendo. El sentimiento de satisfacción no era algo de lo que los humanos pudieran prescindir. Pero no veo ni siquiera una pizca de eso en ti. Sirone, ¿sueñas con el infinito con ese cuerpo humano tuyo? Para empezar, parecía que nunca había tenido un recipiente que lo retuviera. Como la satisfacción no existía en él, su mente era capaz de manejar la dificultad cada vez mayor. Sirone, que debía estar en trance, no recordaría este momento. Sin embargo, Etela, la obispo más joven de la Orden de Karsis, nunca olvidaría el baile. No, el valor que observó ese día, incluso en trance, está constantemente calculando y encontrando una salida. Una salida que tiene una posibilidad sobre el infinito de encontrar. ¿Qué clase de estado mental hay que tener para poder hacer eso? Incluso un sumo sacerdote solo puede mantener ese tipo de mentalidad mientras está en un estado trascendente por un corto tiempo. Sin embargo, el rostro de Etela se volvió serio. Incluso si puedes sentir y calcular todo, las técnicas y habilidades son un asunto completamente distinto. La siguiente trampa es realmente difícil. Sirone lo había previsto. La distancia entre los obstáculos era extremadamente estrecha. Dejaron a Sirone con un espacio de solo 1 metro. Era, literalmente, una trampa del caos en la que no se aplicaban reglas. La única regla era que las cosas seguirían haciéndose más difíciles. Tengo que reducirlo más. Tenía que reducir su distancia de teletransporte de 10 metros a 1 metro. Hacerlo colocaría a Sirone en un nivel que superaba absolutamente el de la clase 7, pero no le molestaron esos pensamientos distractors. Patrón izquierdo y derecho. Sirone analizó docenas de trampas en forma de anillo dispuestas en pares al mismo tiempo. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. En el momento en que sus pensamientos finalizaron, se teletransportó a la izquierda y a la derecha sin siquiera tomarse el tiempo de mirar cada trampa. Un destello de luz zigzagueó entre los anillos. Lo he conseguido. Sin embargo, en el momento en que Sirone empezó a recuperar la orientación, los anillos con patrones ascendentes y descendentes se precipitaron hacia él. En una situación en la que el ángulo no era recto, su cuerpo dio otro salto hacia adelante. Si lo descompongo al extremo. El cuerpo de Sirone volvió a brillar, y al hacerlo apareció un destello de luz que se dobló. Los ojos de los estudiantes se abrieron como platillos. ¿La luz se dobló? Jiruki se levantó y abrió mucho sus ojos de diferentes colores. Destello arcoíris. Realmente lo hizo. La mayoría de los alumnos no entendían el destello que seguía la trayectoria de una onda, pero eso era probablemente porque el destello arcoíris era una habilidad de alto nivel que aprendían los especialistas en teletransportación. ¿Es realmente posible? ¿Cómo se puede teletransportar? Las luces solo viajan en línea recta. Jiruki se dio 2 golpecitos en la cabeza y dijo: es un principio sencillo. Al diferenciar un círculo se obtiene una línea recta infinita. Rompe el intervalo de teletransporte suficientes veces y puedes hacer que parezca que la luz se dobla. ¿Cómo se calcula siquiera cuántas veces hay que descomponerlo? No es un cálculo, es una sensación. Incluso así, es difícil de hacer, pero digamos que tiene más omnipotencia que omnisciencia. Aunque, puedo decir con seguridad que es un genio con una tendencia opuesta a la mía. Los estudiantes volvieron la cabeza hacia la sala de exámenes. ¿Para alguien que solo está en la clase 5? Genio mi trasero. Cuando la velocidad del puente que no se podía cruzar llegó a su máximo, ni siquiera la forma de las estructuras se podía distinguir fácilmente. Aunque los ojos de Sirone se habían adaptado a ello, por lo que aún podía distinguirlas. Quedaban 30 metros para el final. Los estudiantes comenzaron a gritar palabras de apoyo hacia Sirone. Por primera vez en la historia de la Academia de Magia, esperaban que una estudiante de la clase intermedia cruzara un puente de nivel 10 que no se podía cruzar. Director. Allí. Las caras de los instructores palidecieron.
como si estuvieran celosos del casi éxito de Sirone, la barra de hierro comenzó a retorcerse al azar, creando una estructura tridimensional. ¡Maldita sea! Es el laberinto del dragón. ¿Qué demonios está haciendo el señor Tad? Mientras los instructores se dedicaban a gritar, Siena frunció el ceño y se apresuró a lanzar urdimbre espacial. Tad, maldito. El laberinto del dragón, que solo aparecía en el nivel 10, era una trampa con una gigantesca cabeza de dragón. Una vez que te tragaba, era el fin, así que tenías que enlazar tu magia y a la vez recordar cómo se creaba la estructura paso a paso. Sirone se mordió los labios y analizó el patrón. ¡Ah! ¿Qué cojones? ¿Qué demonios es eso? Cuando Mark recuperó la conciencia y gritó como un loco, la zona espiritual de Sirone se agitó violentamente. ¿Qué? Incluso en ese momento, el laberinto del dragón se acercó a su mayor velocidad con las fauces abiertas. Aquí viene. Capítulo 38. El tiempo restante hasta la colisión fue como máximo un segundo, y esta vez, el corazón de Sirone no pudo evitar acelerarse. Podía oler la muerte. Mantengamos la calma. Todavía no estaba muerto, así que con eso en mente, Sirone entrecerró los ojos ante la estructura de hierro que deseaba tragarlo entero. Piensa. Intensos impulsos eléctricos golpearon su cerebro, y Sirone rápidamente reajustó su omnipotencia y omnisciencia para reparar su zona espiritual que había sido sacudida por los gritos estridentes de Mark. Eso tomó una décima de segundo. Sirone pensó para sí mismo. ¿Fue suficiente? No, todavía no. Pensó más rápido. Una centésima de segundo. Reconstruyó la estructura interna del laberinto del dragón y simuló exactamente cómo iba en su mente para encontrar una salida. Una milésima de segundo. Había 6 caminos frente a él. Sirone necesitaba conectar 9 teletransportes para escapar. No. Sería posible solo, pero, con Mark. Tengo que encontrar otra ruta. Justo cuando Sirone estaba a punto de comenzar una nueva simulación, el laberinto del dragón los devoró a ambos. Muchos estudiantes volvieron la cabeza y algunos incluso gritaron. El grito de Sarelle fue el más fuerte entre ellos. ¡Boom! La onda de sonido en el estrecho espacio sonaba como los gritos de Sirone y Mark. 10 milésima de segundo. A pesar de que solo se le dio 10 milésimas de segundo, un tiempo que era demasiado débil para ser percibido con perspicacia, Sirone de alguna manera logró analizar todos los patrones y teletransportarse en consecuencia. Un solo destello de luz atravesó el laberinto del dragón. Y en un destello de luz deslumbrante, Sirone cruzó la línea de meta. Ja. Ja ja ja. Sirone dejó caer a Mark al suelo y caminó unos pasos más. Pero su cuerpo no podía soportarlo más, así que terminó acurrucado en el suelo. No había lugar en su cuerpo que no estuviera sobrecargado y dolorido. Nadie hizo ningún sonido. Los estudiantes que vieron la escena quedaron impresionados. Miraron al niño que desencadenó esta respuesta con ojos asustados como si estuvieran mirando a un fantasma. Etela lanzó la deformación espacial hacia donde Siena había dejado en busca de Tad, y poco después, el sistema del motor se apagó y una voz resonó. Se ha desactivado el sistema de motores del puente que no se puede cruzar. Nivel 0. Nivel 0. Poco después de que sonara la voz vacía de la máquina, el movimiento de la barra de hierro se detuvo y la estructura en forma de enredadera volvió a ser como era inicialmente. Los estudiantes de último año de la clase avanzada fueron los primeros en hablar. Kuke Demo. Todos los estudiantes tenían pensamientos uniformes. ¿Es eso realmente posible? De ninguna manera. Esto es absurdo. Ese fue el nivel 10. Pasó el laberinto del dragón. Despertado por las voces de los estudiantes, Sirone se tomó un segundo para mirar a su alrededor. ¿Por qué me miran todos? Algunas partes de su memoria eran borrosas, pero al menos sabía que había cruzado el puente que no se podía cruzar. Cuando su cabeza comenzó a aclararse, y todo se vino abajo, los ojos de Sirone se llenaron de lágrimas mientras sus labios temblaban. Bah. Realmente pensé que iba a morir. Teniendo en cuenta que fue dicho por una persona que acaba de hacer historia, el comentario fue casi demasiado insípido y desagradable. Sarelle atrajo a Ami para darle un abrazo y gritó. Sirone lo hizo. Tu novio realmente lo hizo. Hubiera sido mejor si no hubiera mencionado la parte del novio,
pero Amy lo dejó pasar esta vez después de sentir la sinceridad de su amiga llorosa. Los estudiantes se empujaron unos a otros para llegar a Sirone con el fin de felicitarlo. ¿Felicitaciones? Fuiste realmente genial. Así que supongo que vas a ser promovido a la clase 5 ahora. Ja ja ja. Los niños de clase 6 se van a poner verdes de envidia. Mientras Sirone estaba ocupado recibiendo elogios, los instructores que habían ido a la sala de máquinas regresaron. Con María a cuestas. Siena primero miró a Sirone de arriba abajo. Aunque parecía distraído por los estudiantes de los alrededores, no parecía estar gravemente herido. ¿Pasó el laberinto del dragón? ¿Cómo diablos hizo eso? Incluso los niños de la clase avanzada tienen que practicar docenas de veces. Ella entrecerró los ojos a la persona que la hizo perder un momento tan histórico. Tad simplemente se encogió de hombros e hizo una excusa. Como sabes, en realidad, no, probablemente no, pero hice lo mejor que pude. Suspirando, Siena se dirigió hacia Alpeas. Era poco probable, pero como Sirone y Mark entraron al mismo tiempo, Siena pensó que sería mejor anunciar claramente los resultados para que no hubiera discusiones más adelante. Director, primero anunciemos la victoria. Siena se detuvo cuando vio que los ojos de Alpeas, que siempre brillaban con inteligencia, estaban profundamente tristes. ¿Hay algo mal? Tad se acercó rápido. Yo lo haré. Parece tener mucho en mente en este momento. ¿Qué? Sin embargo, no hubo víctimas ni heridos graves. Sí, pero... Tad se quedó en silencio. Como alguien que conocía el pasado de Alpeas, entendía los sentimientos de su maestro. La visión de la apariencia ingeniosa y animada de Sirone debe haberle recordado su juventud. No te culpes a ti mismo. No es culpa de nadie. La casa de la luz de Mir. Alpeas fue famoso porque redefinió los fotones. Es una vieja teoría ahora, pero en ese momento, su idea no tenía precedentes y era tan impactante que incluso le valió el premio Círculo de Oro, un premio otorgado por el emperador. Sin embargo, fue ese brillante talento suyo lo que sumió al joven Alpeas en las profundidades de la desesperación. ¿Qué habría pasado si no hubiera vagado por la oscuridad durante 10 años debido a un solo error? Si eso no hubiera sucedido, Alpeas se habría convertido en un archimago recordado en la historia. Tad trató de poner una cara brillante. Director, una palabra, por favor. Ha aparecido un hombre de talento que iluminará el futuro de esta academia. ¿MM? Hou Hou. Correcto, se me escapó de la mente. Alpeas, que sonrió tan amablemente como siempre, miró a los estudiantes. El que aprobó este examen es Sirone Arian. Y aunque solo hay un vencedor, me gustaría aplaudir al resto de estudiantes que participaron. El coraje que mostraron hoy será la fuerza motriz que guiará al mundo en el futuro. Espero que continúen trabajando duro y logren grandes resultados. Les deseo éxito. Los estudiantes de clase superior comenzaron a aplaudir, seguidos por los de clase baja. Nadie podría quejarse de la temprana promoción de Sirone ahora. Incluso Mark tuvo que admitir su pérdida. Realmente existe tal cosa como un genio. La escena en la que Sirone lanzó la teletransportación a una velocidad increíble durante la etapa del laberinto del dragón todavía estaba vívidamente grabada en su mente. No era una cuestión de talento. La mayoría se intimidaba y se retiraba cuando se enfrentaba a una situación casi imposible, pero también había quienes no corrían. En este punto, ni siquiera puedo poner una excusa. Mark se tambaleó hacia Sirone con sus piernas temblorosas. La mayoría de los estudiantes sabían de la existencia del equipo de operaciones de Mark, por lo que no había forma de que Sirone, que lo experimentó de primera mano, no lo supiera. Pero Mark estaba preparado. Perdí. No te pediré que me perdones, no lo merezco. Pero quiero que sepas que asumiré la responsabilidad de mis acciones. Sirone lo miró. Ciertamente era fuera de lo común que un hombre beligerante como él admitiera su derrota. Por otro lado, Sirone pensó que, dado que Mark no tenía forma de salir de esto y tenía que aceptarlo, estaba tratando de mantener su orgullo y su rostro al soportarlo. Está bien. Trabajaste duro. Espero que lo hagas mejor de ahora en adelante. Como persona. Tenía muchos sentimientos complicados con respecto al tema,
pero Sirone quería dejar el resto para que la academia se ocupara de ello, y al ver cómo Mark levantó la bandera blanca, otros estudiantes de la clase 7 comenzaron a darle palabras de felicitación. Felicitaciones, estudiante de último año. Fuiste increíble. Habiendo demostrado sus habilidades, nadie de la clase 7 pensó siquiera en tratarlo como alguien de la clase 7. Amy sonrió sutilmente. Felicidades. Y después de mirar a Sirone por un rato más, se dio la vuelta. Vamos, Sareye. ¿Ya? Deberías quedarte con tu novio en un día especial como este. No tengo tiempo para eso. Desde que Sirone tuvo éxito, ahora es mi turno. Tengo que prepararme para el examen de promoción. Sus pasos eran pesados porque aún no quería irse, pero sabía que para respetar la resolución de Sirone y cumplirla, tenía que ir a entrenar. ¿Estás segura de que está bien irse así? Amy. Amy se estremeció cuando Sirone llamó. Cuando se dio la vuelta, sus ojos se encontraron. Los estudiantes a su alrededor murmuraron con caras de sorpresa. ¿La acaba de llamar por su nombre? Por supuesto. ¿No están saliendo? Quiero decir, incluso entonces, Amy sigue siendo una estudiante de último año. Amy, que nunca había renunciado a su lugar como primera, era más que una simple estudiante de último año. Se la consideraba más que lo suficientemente hábil como para ingresar a la clase avanzada. Por eso esta situación fue toda una sorpresa para ellos. Ahora solo quedan 2 pasos. Ja ja. Una esquina de los labios de Amy se levantó. Si aprobaba el examen de promoción de la clase avanzada, la brecha entre Sirone y ella sería de 2 clases. Amy se dio la vuelta y bajó la montaña con Sareye pisándole los talones. Alrededor de la época en que los estudiantes de la clase avanzada comenzaron a dispersarse, Tad se acercó a Alpeas. Director, tengo algo que discutir con respecto a María. Tad informó todo lo que sucedió en la sala de máquinas. Ya veo. ¿Qué te hizo decidir hacer tal cosa? María se inclinó más de 90 grados. Lo siento. He cometido un error irrevocable. Aceptaré cualquier castigo fácilmente. Alpeas se hundió profundamente en sus pensamientos. Por supuesto, la acción disciplinaria era inevitable, pero había mucho que considerar debido al acoso que enfrentaba. Entonces primero, tengo algo que confesar. Todo lo que sucedió hoy fue por mi culpa. Y allí estaba Mark. ¿Qué quieres decir? Realmente me metí bajo la piel de María esta mañana. De hecho, si estuviera en sus zapatos, también me habría hecho lo mismo. Aceptaré su castigo. Yo soy el que causó todo esto. Siena habló. Aún así, hay un problema con el comportamiento de María. Pero, ¿por qué estás haciendo esto? Sé que soy una persona de mierda, pero no soy un cobarde. Asumiré toda la responsabilidad de mis acciones, así como de las acciones de los que están debajo de mí. Todo lo que hice, lo hice a sabiendas. Y aparte de eso, los otros niños también lo saben, de todos modos. Continuar manteniendo la boca cerrada como un pequeño perdedor solo servirá para avergonzarme. Además, fui yo quien ideó el plan para mantener a Sirone bajo control. Estaba abrumado en términos de habilidad. La forma en que Sirone saltó las paredes que aún no había superado lo hizo sentir envidia. En cualquier caso, eso es lo que sucedió. Tomaré el castigo. Pero, por favor, déjenlo pasar para los otros niños. Especialmente María. Mirando una vez a María, Mark volvió a hablar. Ella debe haber estado bajo estrés severo debido a la intimidación constante. Piénsenlo. Para hacer tal cosa, debe haber perdido la cabeza por un segundo. Alpeas reflexionó durante mucho tiempo sobre María. Aunque sus calificaciones no eran las mejores, era una aspirante a maga que había estado entrenando durante un periodo de tiempo más largo. Más tiempo que la mayoría de las personas en la academia. Sin embargo, cometió un terrible error y estuvo a punto de ser expulsada. Maestro. Tad lo miró con ojos tristes. Ambos serán referidos al comité disciplinario. María es culpable de interferir con la prueba al operar ilícitamente el sistema del motor. Sus acciones causaron riesgos innecesarios. Sin embargo,
dado que Mark dio lugar a toda la situación, lo tendremos en cuenta y trataremos los castigos en consecuencia. Cuando Mark y María bajaron la cabeza, otros estudiantes de la clase 7 también comenzaron a levantar la mano uno por uno. También intimidé a María. Creo que eso también me hace responsable de esto. Me uní al equipo de operaciones y ataqué a Sirone. Yo también hice algo malo. Cuando todos los estudiantes levantaron la mano, Siena habló, preocupada. Esta no es una reunión de clase. Rompieron las reglas. Y como todos ustedes están confesando, serán castigados. Los estudiantes no retrocedieron. Estos punks. Si van a actuar así, ¿por qué molestarte en romper las reglas en primer lugar? Suficiente. Alpeas la contuvo. Dado que Sirone mostró una actuación tan increíble, una al nivel de un estudiante de clase avanzada, estoy seguro de que sintieron y aprendieron algo. Pero también está esa mentalidad de mafia. Creo que piensan que si aguantan y confiesan juntos, terminarán bien y sin castigo. ¿De verdad crees que eso es arrepentirse de sus errores? Alpeas solo sonrió y dejó escapar una pequeña risa. Ahora que lo pienso, creo que veo un lado adorable de la señora Siena. No esperes mucho de los humanos. Los humanos son humanos. No hay nadie que solo sea malo y nadie que solo sea bueno. Incluso si no planeaban arrepentirse, al menos tienen una conciencia lo suficientemente fuerte como para confesar. Y teniendo en cuenta que confesaron, estoy seguro de que están listos para aceptar la responsabilidad y las medidas disciplinarias. Siena cerró la boca. Asumir todas las responsabilidades juntos. Tal cosa apenas se puede ver en la clase 4, y mucho menos en la clase avanzada. Mira cómo todos ellos están creciendo así. Así que, bueno, no lo odio exactamente. Si todos en el mundo tuvieran este nivel de creencia y convicción, el mundo sería muy diferente. Aunque supongo que la pregunta es si pueden mantener este nivel durante toda su vida. Alpeas se acercó a los estudiantes. Entiendo. En otras palabras, ustedes están diciendo que está bien castigar a todos, ¿verdad? Algunos se sorprendieron, pero después de mirarse, respondieron, sí. Una esquina de la boca de Alpeas se levantó. Genial. Revelaré los detalles de tu castigo ahora mismo. La totalidad de la clase 7 será puesta bajo libertad condicional durante un mes. ¿Qué? Los estudiantes se sorprendieron, pero los instructores estaban en shock. No solo el periodo era largo, sino que este castigo significaba que la clase 7 se cerraría por completo. Pero director, las palabras de queja vendrán de las familias de los estudiantes. Esto también causará conflicto con el progreso de la clase. Seré responsable de eso. Alpeas cortó las palabras del instructor y miró a Sirone, que estaba un poco alejado del grupo. Parecía que tenía algo que decir, pero al final, sonrió y bajó la montaña. El resto de los estudiantes quedaron atónitos. ¿Un mes? Se sintieron mareados por un segundo, pero no sintieron miedo. ¿Yo no importa? Estamos bajo libertad condicional juntos. Ninguno de nosotros puede tomar una clase. Sí. Es mucho mejor que algo así como una suspensión de 3 días. Después de todo, la libertad condicional ni siquiera está escrita en nuestro expediente académico. Los estudiantes se calmaron un poco. Ja. ¿Y ahora qué? ¿Podemos jugar y relajarnos a partir de hoy? ¿Cómo sí? Tengo que quedarme despierto toda la noche en la biblioteca. ¿Por qué no nos reunimos todos y estudiamos? Sí, vamos. María, tú también vienes, ¿verdad? Eso es. María era consciente de lo que los instructores podrían pensar. Tad simplemente sonrió y asintió con la cabeza. María sonrió y habló tímidamente con ojos llorosos. Sí, me uniré. Tad se sintió feliz mientras observaba la escena. Sería incómodo al principio, pero mientras el castigo mantuviera a los niños juntos, ella estaría bien. ¿Estabas apuntando a esto? Siempre estás un paso por delante de mí, maestro. Tal vez esta situación fue una oportunidad milagrosa para María. Uno que nunca volvería a aparecer en su vida.
Al igual que convertirse en el estudiante de Alpeas fue para Ta. Decimos que el mundo se trata de suerte. Pero una vez que te rindas, incluso esa cadena de suerte no será de ninguna ayuda. Si María no hubiera amado realmente la magia, ¿habría sobrevivido tanto tiempo en la clase 7? Aunque el mundo era injusto, Tad pensó que valía la pena vivir por esa razón. Mientras uno se mantuviera fuerte y perseverante, la oportunidad llegaría eventualmente. Capítulo 39. Sirone fue promovido a la clase 5. Siena, que conocía el método de estudio único del núcleo de conocimiento, se convirtió en la instructora de la sala de clases. Fue difícil para Sirone mantenerse al día con las clases, ya que había subido 2 niveles, pero Sirone decidió seguir con su antiguo método. La clase 5 tenía una prueba que se realizaba una vez a la semana y tenía un examen final al final del mes que determinaba el rango de un estudiante para ese mes. En la primera prueba, Sirone se ubicó en el puesto 40 de los 40 estudiantes. Había un total de 11 temas diferentes, y su puntaje promedio fue de solo 32 puntos. Sin embargo, vale la pena señalar que su puntaje en todos los diferentes temas osciló entre 30 y aproximadamente 33. El puntaje promedio para la segunda prueba teórica fue de 34. Una mejora de 2 puntos en el promedio podría parecer insignificante. Sin embargo, sus puntajes para todas las asignaturas aumentaron simultáneamente. La tercera prueba fue similar. Sin embargo, hubo una ligera diferencia esta vez, ya que hubo una tendencia al alza más pronunciada para que anotara 36 a 39. Está aumentando todo al mismo tiempo. La voluntad de Sirone se podía sentir a través de su progreso. Es un alivio. Permanecer en los rangos inferiores durante un largo periodo de tiempo puede conducir a una disminución de la confianza en sí mismo. Siena no vio tal ansiedad a través de su gráfico de progreso. Simplemente estaba caminando silenciosamente su propio camino. Las pruebas teóricas son importantes. Es uno de los componentes clave que ayuda a evaluar la omnisciencia. Los instructores consideraban una puntuación de alrededor de 60 o más como el estándar mínimo para que uno comenzara a usar magia. Si aumentara su promedio en 10 puntos por mes, puede comenzar a usar magia básica después de 3 meses. Y si es así, en menos de medio año, debería poder usar magia básica. Por supuesto, dado que los humanos no eran máquinas, sus aptitudes variaban dependiendo de sus disposiciones. Sin embargo, mirando el gráfico ahora, tenía la extraña sensación de que podría ser posible ya que era Sirone. ¿Hasta dónde podría elevar su puntaje sin perder un solo tema? Dependiendo de los resultados, el nivel de potencial de Sirone podría ser juzgado. Sus relaciones también fluyen bien. No había estudiantes que menospreciaran a Sirone debido a sus bajas calificaciones. Para cuando los estudiantes llegaron a la clase 5, su atención se centró en la clase avanzada en lugar de las clasificaciones. Los países de todo el mundo no tomaron atajos al tratar de mantener el más alto nivel de jerarquía mágica. Y especialmente en tales situaciones, era importante que los estudiantes se especializaran para diferenciarse de otros magos. Por lo tanto, los estudiantes que aún no tenían ningún tipo de habilidades especiales envidiaban a Sirone, una especialista en luz. Yo también creo que tiene una afinidad en el campo de los fotones. Pero por encima de todo, el campo de fotones utilizó la omnipotencia más que la omnisciencia. Esto se debió a que los límites tenían más que ver con el cerebro humano en sí que con la aptitud. Si Sirone no hubiera sentido la segmentación del tiempo a través de la perspicacia, no habría podido completar el puente que no se podía cruzar. Por esta razón, los compañeros de clase de Sirone no podían ignorarlo y los estudiantes de clase baja a menudo lo saludaban durante la clase integrada. Irónicamente, uno de los estudiantes de clase baja que más siguió a Sirone fue Mark, quien regresó después de ser castigado. Por favor, siéntate aquí. Guardé un asiento para ti. Gracias. El líder de la clase 7 se enorgullecía del hecho de que podía ser amigable con Sirone. ¿Oh? ¿Estuviste aquí? ¿Algún lugar para mí? Mark jadeó y saltó para saludar a Sarelle. Hola. Sarelle era una de las mejores estudiantes de la clase 4, por lo que era una estudiante de último año a la que no se le podía acercar fácilmente. Sarelle agitó las manos sin cuidado y se sentó justo al lado de Sirone. Nuestra Sirone, te ves un poco frágil en estos días. Quiero decir, tu amante se fue, así que obviamente. Ja ja.
No es así. Hace una semana, Amy tomó el examen de promoción y finalmente fue promovida a la clase avanzada. Según Sarelle, aprobó sin esfuerzo, pero cualquiera podría decir lo duro que entrenó para el examen. Debes estar más sola que yo. Siempre estabas junto a Amy. Sí, eso es cierto. Pero está bien. Estoy pensando en ir a la clase avanzada pronto. ¿Sí? ¿La clase avanzada? Sarelle era más que capaz de entrar en la clase avanzada. Había muchas personas talentosas en la clase 4, pero ella era un talento que se destacaba en términos de magia de recuperación. Además, dado que la clase avanzada era una clase que solo se enfocaba en las especialidades, la magia de recuperación que tenía un alto rendimiento le daría muchas ventajas. Aunque no lo hago solo para seguir a mi amiga. Al igual que Amy, me inspiré después de verte. Mi sueño original era ir a trabajar a un centro de salud pública y vivir lo que sea, pero en algún momento, pensé que sería un desperdicio terminar así. Escuchar que una persona talentosa reconocida por la academia quería trabajar en un centro de salud pública como el trabajo de sus sueños hizo que Mark casi rompiera a llorar. Si dices algo así, ¿qué me hace eso, mayor? Oh, no te preocupes demasiado. No vine hasta aquí sabiendo que había algo en lo que era particularmente buena. Cualquiera puede llegar a la clase 4 si trabaja lo suficiente. Sirone es solo un caso especial. Sirone rápidamente le estrechó la mano. No, yo también tuve mucha suerte. El examen de promoción la última vez también fue algo fuera de lo común. Te lo dije, no hay necesidad de hablar así. Te aseguro que tarde o temprano subirás a la clase avanzada. Aunque Amy está diciendo que nunca te dejará ser su compañero de clase. Haz tu mejor esfuerzo de todos modos. Nunca ser su compañero de clase. Eso era algo que Amy decía. Y cuando Sirone la imaginó rechinando los dientes mientras entrenaba duro, sintió que su sangre se calentaba. Correcto. Ahora que lo pienso, Amy decidió su especialización. ¿Qué? ¿Quieres decir que todavía no lo sabes? He tenido este pensamiento por un tiempo, pero ustedes realmente salen mundanamente. Siempre fuimos así. Sirone sonrió y tragó saliva rápidamente. Sarelle descansó la barbilla y cayó pensativa. La especialidad de Amy es la magia de fuego, y se especializa en la forma objetivo de la formación de 4 vías. Por lo que escuché antes, parecía que probablemente apuntaba a ser una francotiradora. La mayoría de los magos de fuego tenían como objetivo convertirse en magos de batalla, por lo que el francotirador era un campo bastante único para ello. ¿Francotirador? ¿Eso significa que quiere unirse al ejército? Al leer el pensamiento de Sirone, Sarelle sonrió amargamente. Ella no puede. También creo que es extraño que Amy se convierta en soldado, pero es normal elegir una carrera basada en el talento. Además, Amy es una Carmis, una familia de primera clase. Ella tendrá que hacer cualquier cosa por el honor de la familia. Sirone estaba preocupado, pero es un trabajo peligroso. Después de todo, si comienza una guerra. Bueno, estoy seguro de que ya lo sabes. Eso puede suceder, pero honestamente, si realmente estalla una guerra, las carreras no significan nada. Cualquiera con un trabajo de mago será obligado a luchar. Sin excepciones. La Academia de Magia también se convertirá en un centro de entrenamiento para entrenar a los posibles magos de acuerdo con la Orden del Reino. A partir de entonces, tal cosa como la graduación no existirá. Después de recibir entrenamiento militar básico, deben ser puestos en servicio. Era la amarga verdad que era difícil de asimilar. En pocas palabras, solo somos herramientas para el reino. Después de todo, cuanto más talentosa y fuerte es una persona, más fuerte es el elemento disuasorio. Aún así, Tormia era un reino de gran poder a su manera, pero la paz no podía mantenerse en todo momento. Así que estar en el ejército no era la profesión más segura. Esto se debe a que si un reino con el que estaban aliados pidiera apoyo, Amy no tendría más remedio que luchar en el frente. Mark no se lo tomó en serio y se interesó en otra cosa. Amy convirtiéndose en oficial del ejército. Estoy seguro de que sería increíblemente popular en su unidad.
Para ser honesto, no puedo imaginarla como un soldado. Jo. Es porque no conoces la personalidad de Amy. Personalmente creo que encaja bien como tal. Y Sirone, no te preocupes demasiado. Después de todo, no es como si los magos lucharan con espadas en el campo de batalla. Los francotiradores tienden a centrarse en el espionaje y las operaciones encubiertas. Amy la bella espía. Gran nombre, ¿no crees? Jaja, supongo que sí. Sirone dejó de lado sus pequeñas preocupaciones. Era cierto que estaba preocupado, pero fue una elección hecha por un talento que nunca perdió su primer lugar, por lo que estaba seguro de que ella podía manejarlo. Después de que terminó la clase integrada, llegó el momento de practicar, por lo que los estudiantes se clasificaron por clase. Sirone se despidió de Sarelle y Mark, luego se dirigió hacia sus propios compañeros de clase. Como muchos tenían la misma edad que él, había un ambiente muy animado y divertido. «Wow, Sirone. Tú también estás muy caliente hoy». Nade comenzó. Tenía la misma edad que Sirone, y tenía el pelo verde que lo hacía parecer un alborotador. Tenía una personalidad alegre y era una persona muy sociable, por lo que no había nadie con quien no estuviera cerca. Nade también fue la primera persona en hablar con él. Tiene una buena personalidad. Sus calificaciones estaban en algún lugar en los rangos medios altos, sin tener ningún tema en particular en el que no fuera ni bueno ni malo. Bueno, si Sirone tuviera que elegir un tema en el que fuera un poco mejor que otros, diría que era magia eléctrica. Esto se debió a que Nade estaba en un nivel en el que podía lanzar magia eléctrica. Y considerando que una afinidad con la electricidad era bastante rara, podría considerarse un talento raro. No había magia fácil en el mundo, pero en el campo eléctrico era particularmente difícil de adquirir omnipotencia. No es un atributo con el que los humanos estén familiarizados. Después de escuchar su historia, entendió por qué Nade tenía afinidad por ella. El sueño de Nade era convertirse en un inventor de armas mágicas, y gracias a su constante manejo de máquinas y electricidad desde la infancia, le resultó fácil adquirir omnipotencia en la electricidad. ¿Muy caliente? ¿Cómo sí? Es tan difícil que me está matando. Jaja. Por eso estoy aquí. 2 es mejor que 1. Dejando todo de lado, era un amigo que tenía talento para hacer que la gente se sintiera cómoda. Esa era probablemente la razón por la que los compañeros de clase de Sirone iban primero a Nade cada vez que había un tema del que hablar, incluso si era algo trivial. Mientras tanto, 2 niños comenzaron a caminar hacia donde estaban, discutiendo de un lado a otro. Oye. Sironade, escuchen esto. Sirone y Nade cancelaron su zona espiritual después de escuchar el neologismo de sus 2 nombres. Un compañero de clase se acercó y preguntó: ¿de qué lado estás, señora Alife o señora Aroumi? O, tal vez a Sirone no le importa ya que tiene novia. ¿Qué hay de ti, Nade? Soy, por supuesto, señora Aroumi. Aunque la señora Alife también es hermosa. Oh, mi camarada. La señora Aroumi es la mejor, te lo digo. Tiene cara de bebé. ¿Y su cuerpo? Uff. Sirone se dio cuenta de nuevo. Es realmente diferente de la clase 7. Creo que ambas son bonitas. Siena tenía un aura tranquila y fría, mientras que la apariencia de Etela activó el instinto protector de todos. Tal vez fue por sus curvas, pero incluso después de crecer, tenía una cara de bebé. Cuando Sirone comenzó a preocuparse porque le hicieran esa pregunta, sus compañeros de clase se fueron de repente. Sirone pensó que era extraño y se dio la vuelta para ver a un niño con una mirada excéntrica que se dirigía hacia él. Era el geek de clase 5, Jiruki Mercodine. Podría verse como intimidación, pero en opinión de Sirone, Jiruki realmente no parecía una persona sociable. Pero incluso un bicho raro tenía a alguien con quien hablar, y ese era Nade, el amigo de todos. ¿De qué cosas divertidas estaban hablando? Nade se encogió de hombros. Lo mismo de siempre. ¿Quién es más bonita, la señora Alife o la señora Aroumi? Cosas así. Su comportamiento emocionado desapareció, porque deliberadamente parecía menos emocionado en consideración a Jiruki. Sirone admiraba su personalidad rápida y consciente. Algo de repente vino a la mente de Nade. Oh, claro, Sirone. Déjame presentarte.
Este tipo aquí es Jiruki. Un extraño de la clase 5. Capítulo 40. Había pasado un mes desde que Shirone fue ascendido, pero era la primera vez que tenía una conversación directa con Jiruki. No era como si lo estuviera evitando a propósito. Fue porque había más días de Jiruki faltando a clases que asistiendo a ellas. Hey, Shirone Arian. ¿No eres el genio que llamó la atención de la academia? Me siento muy honrado de dejar constancia de este momento en mi diario. Solo por sus primeras palabras, Shirone podía entender por qué sus compañeros de clase tendían a mantenerse alejados de Jiruki. Hola, soy Shirone. Por favor, cuídame bien. ¿Qué? ¿Por qué el genio pide tales cosas? En realidad, te he estado observando desde que estabas en la clase 7. Cuando tuviste éxito en la forma desviada y también cuando cruzaste el puente que no se puede cruzar. Yo estaba allí. Shirone tenía una mirada de sorpresa. ¿Me miraste? Y fue entonces cuando se dio cuenta. Esta voz. La voz delgada. Fue la voz que lo animó cuando su zona espiritual fue sacudida por las críticas de los estudiantes cuando estaba en la clase 7. ¿Eres tú quien me animó en ese entonces? No lo llamaría animar. Estaba frustrado, así que dije algo. Y tampoco me gustaba que los niños te influenciaran. Jiruki lo dijo como si fuera algo pequeño y problemático de hacer, pero Shirone todavía estaba agradecido. No, fue de gran ayuda. En eso, Jiruki miró fijamente a Shirone. Eres un niño bastante aburrido, ¿no? Era la primera vez que Shirone escuchaba algo así, y extrañamente lo ofendió. Fue entonces cuando Nade intervino. Oye, Jiruki. Todavía te está agradeciendo. Es grosero decir eso. Jiruki torció la cabeza y se dio la vuelta. ¿Sí? Lo estaba felicitando. De todos modos, haz lo mejor que puedas. Por supuesto, las cosas no serán fáciles. La clase 5 alberga a muchos niños desagradables. Luego se aleja con una risa. Oye, ¿a dónde vas? Practiquemos juntos. Es agotador. Prefiero simplemente dormir. ¿Las clases de la Academia de Magia son agotadoras? Shirone se quedó estupefacto. La clase 5 era una clase intermedia. No podía entender cómo un estudiante así llegó hasta aquí. Parece tener un poco de extraña personalidad. Lo siento, Shirone. No es tan malo después de que realmente lo conoces. Pero sé lo que estás pensando. Seremos los únicos cansados si intentamos entrometernos. Ese tipo también es un genio. El problema es que es un tipo diferente de genio en comparación con ti. ¿Genio? ¿Jiruki es un genio? Ah. Probablemente no lo sepas porque no has estado aquí por mucho tiempo. Nate le dijo a Shirone quién era Jiruki. Contrariamente a la palabra genio, sus calificaciones eran similares a las de Nade, pero ninguno de sus compañeros de clase lo menospreciaba por ello. Jiruki era el epítome de un maestro del ser humano. Fue un genio que recibió ceros en todos los temas que estaban influenciados por las emociones, como la literatura y el arte. Pero para los sujetos que requerían capacidad computacional, era un genio que obtendría la máxima puntuación con los ojos cerrados. Al principio, los instructores se volvieron locos por el talento de Jiruki y lucharon por quién sería su instructor de aula y estaría a cargo de él. Sin embargo, debido a su personalidad excéntrica, la mayoría de ellos se dieron por vencidos y no le prestaron más atención. Sin embargo, surgieron conversaciones sobre la posibilidad de que superara a los de la clase avanzada en términos de matemáticas, y muchos instructores comenzaron a observarlo para ver si sería promovido en un futuro cercano. Sin embargo, si Shirone continuaba criando a todos sus súbditos juntos, eventualmente eclipsaría a Jiruki, quien tendía a cubrir sus debilidades con sus fortalezas más fuertes. El campo en el que Jiruki se desempeñó mejor fue la física computacional, que solo una cantidad limitada de personas con funciones cerebrales especiales podía hacer. Por ejemplo, calcular fenómenos que ocurrieron en condiciones extremas como el cero absoluto o el calor alto en el rango de 100,000,000 grados o más usando cifras numéricas.
Una persona con un cerebro capaz de tales cálculos a menudo tenía algo llamado el síndrome del sirviente. El poseedor de tal cerebro capaz de cálculos mecánicos más allá de los límites de los seres humanos. Eso era lo que Jiruki era. Después de escuchar la explicación, Shirone tenía una mirada distraída. Si todo lo que dijo Nade era cierto, entonces era un talento increíble. ¿Por qué una persona como él todavía está en la clase 5? No, incluso si no tuviera talento, anotar 0 no tiene sentido. Incluso si enrolló un lápiz y adivinó, aún debería haber acertado algunas preguntas. Nade se echó a reír. La cosa es que él siempre ha sido así. Hace aproximadamente un mes, contó la historia de la prueba teórica de Jiruki. En la sección de ciencias naturales, recibió puntajes perfectos, pero las cosas fueron muy diferentes para el examen de literatura. Sus resultados fueron decepcionantes a los ojos del instructor. Era un problema que tenía un extracto de un poema llamado La vida es una hoja de un poeta llamado Gilberto. El último verso era hoja que ha caído en zigzag, y la pregunta pedía a los estudiantes que respondieran por qué la hoja cayó de esa manera. La mayoría lo interpretó como el poeta expresando su miedo a la muerte. Pero eso no es lo que se le ocurrió a Jiruki. Respuesta, dado que la velocidad del fluido, en este caso, gas, que fluye en la superficie de la hoja se encuentra con diferentes niveles de resistencia del aire, la hoja se movería en la dirección del vector con la mayor suma de fuerza ejercida por la presión. Las ecuaciones que utilizan el modelo estándar para la hoja se escriben a continuación. Las ecuaciones que usan el modelo estándar para la hoja se escriben a continuación. Debajo de eso, había una fórmula que el que estaba calificando la prueba ni siquiera podía entender. Los instructores que conocían la personalidad de Jiruki simplemente pensaron que era solo Jiruki siendo el mismo y lo pasaron por alto. Pero Adelia, una instructora de literatura, no podía tolerarlo. Como madre de 3 hijos, se apresuró a entrar al aula con su cuerpo regordete. Luego, frente a Jiruki, golpeó el examen y exigió una explicación. ¿Jiruki? ¿Qué es esto? El examen. Eso no. Mira la respuesta que escribiste. Esta es una prueba de literatura, no una prueba de matemáticas. ¿No prueba la distinción entre matemáticas y literatura en sí misma los aspectos poco realistas de la literatura? Y también pregunta por qué la hoja cayó de la manera en que lo hizo. Y respondí. La cara redonda de Adelia se puso roja como un tomate. ¿Cómo te atreves a presumir como si supieras algo? Eres un estudiante. Todavía es unos años demasiado pronto para que actúes como si fueras un experto. También hay ideas profundas y misteriosas en el mundo que no puedes captar matemáticamente. Maestro, no existe tal cosa. Si alguna parte del mundo es ilógica, eso sería aterrador. Si tal cosa fuera cierta, entonces existe la posibilidad de que me convierta en un orco en este momento. ¿Quién sabe? ¿Así que estás diciendo que todo es lógico? ¿Incluso los versos del poeta Gilberto? Sí. Es por eso que escribí esa respuesta. Adelia se mantuvo de pie por un momento, luego señaló con el dedo y gritó. Entonces responde esto. 1000 personas inocentes corren el riesgo de morir. Pero tienes el poder de salvar a todos matando a una persona inocente. ¿Qué elegirás hacer? Dejaría morir a las 1000 personas. Matemáticamente, las vidas de 1000 personas que se supone que mueren, y la vida de uno que no lo fue, no siguen las reglas del intercambio equivalente. La ecuación no se puede formar en primer lugar. Adelia pisoteó la creciente ira desde lo más profundo de ella. Se le ocurrió algo. ¿Hay un Dios o no? Responde eso. No puede haber ninguno. Su respuesta lógica hizo que Adelia fuera aún más virulenta. ¿Mamá o papá? Solo puedes elegir uno. Ambos. Fuera. Los dedos de Adelia temblaron. Fuera, pum. No mereces estar en mi clase. Fuera. Se celebró una reunión de facultad. Al final, los instructores concluyeron que la respuesta de Jiruki contenía burlas contra la autoridad, por lo que bajaron todos sus puntajes para las asignaturas de humanidades a 0. ¡Wow! Eso no es broma. Al escuchar la historia de Jiruki,
Shirone no podía creer que tenía 17 años como él. Tener el temperamento para ir en contra de un instructor requería coraje. Ja ja. Realmente no lo es. De todos modos, él es ese tipo de persona. Es extremadamente difícil llevarse bien con él. Ahora que conozco su personalidad, entiendo por qué me llamó aburrido. Pero, ¿cómo es eso un cumplido? ¿Quién sabe? Tal vez vio algo extraordinario en ti. De todos modos, es por eso que te presenté a propósito a él. Con la esperanza de que se lleve bien contigo. Shirone sintió curiosidad y quiso saber más sobre Jiruki. Si lo hubiera sabido antes, habría hablado más con él. Con eso, buscó a Jiruki, pero terminó abriendo mucho los ojos con sorpresa. Nade, mira hacia allí. Jiruki caminaba hacia la zona de imagen con los ojos medio cerrados. Cuando se acercó, los niños se dieron cuenta y retrocedieron, no porque quisieran evitarlo, sino porque lo respetaban desde que era un estudiante de último año. Maldita sea. ¿Qué está pensando en hacer ahora? Vamos a ver. Shirone corrió tras Nade. Uno por uno, otros estudiantes comenzaron a reunirse para mirar. ¿Por qué es así otra vez? ¿No se supone que debe quitarse la ropa y acostarse en algún lugar como suele hacer? Ante sus palabras, los ojos de Shirone se abrieron. ¿Iba a quitarse la ropa mientras las estudiantes miraban? Ignorando la inquietud de la audiencia, Jiruki abrió su zona espiritual. Una esfera con un diámetro de 15 metros. Era pequeño, considerando que estaba en la clase 5. ¿La forma desviada? En el momento en que Jiruki realizó su formación de 4 vías, su zona espiritual se separó de su cuerpo y se separó. Oh, ese tipo. Ha pasado bastante tiempo desde la última vez que hizo eso. ¿No tenemos que detenerlo? A ese imbécil se le prohibió usar la zona de imagen por la señora Roumi. Déjalo ser. Incluso si le decimos que se detenga, no escuchará. En ese momento, la zona espiritual de Jiruki comenzó a moverse alrededor de un área grande. En medio de la admiración de todos, Jiruki vio a Shirone en la audiencia. Los bordes de sus labios se curvaron. Movió el dedo y los objetivos salieron de todas las direcciones y volaron a su alrededor como pájaros. Algunos estudiantes simplemente suspiraron porque sabían que estaba prohibido que los estudiantes liberaran objetivos arbitrariamente, mientras que otros simplemente disfrutaron del espectáculo. ¡Wow! La forma desviada de la zona espiritual persiguió a los objetivos. Como el rebote de una pelota de goma, Jiruki dobló libremente el ángulo de su zona e incluso su velocidad. Fue impresionante. Shirone estaba realmente sorprendido. Es increíble. Etela, que estaba instruyendo a la clase 4, miró alrededor de la zona de imagen una vez y comenzó a correr. Jiruki? ¿Qué estás haciendo ahora? Aparentemente ya habiendo tomado una decisión, Jiruki endureció sus ojos y dirigió su zona espiritual a un objetivo. En el momento en que la esfera se tragó el objetivo, la luz comenzó a burbujear como espuma. ¿Ese lunático? Para cuando los estudiantes le dieron la espalda, la magia de detonación de Jiruki se había completado. Bomba atómica. La presión del viento causada por la explosión hizo retroceder a la gente alrededor. Algunos estudiantes incluso cayeron sobre sus traseros. Cuando Shirone volvió a mirar hacia adelante, vio a Jiruki de pie al final de la zona de imagen. Tenía las manos entrelazadas detrás de la espalda y hablaba con la cara en blanco. Hasta la próxima, Shirone. ¿Qué quiso decir con hasta la próxima? ¿Qué estaba pensando, que lo obligó a hacer tal cosa? Shirone no podía entenderlo en absoluto, pero afortunadamente, una pregunta se resolvió rápidamente. Etela pellizcó la oreja de Jiruki y lo arrastró. ¿Jiruki? Te dije la última vez que si volvieras a hacer algo así, serías castigado. Au. Me contuve para que el dispositivo no se rompiera. Ya sabes lo que sucede cuando me decido a hacer estallar algo. ¿Tú? Realmente no reflexionas sobre tus acciones hasta el final. Estás en libertad condicional por una semana a partir de hoy. No vengas a clase. Eso es demasiado duro. Jiruki gritó, pero continuó sin reconocer que había hecho algo mal. Más bien, mientras lo arrastraban,
miró a Sirone y Nade y sonrió. Ja. Al final, lo hizo de nuevo. Lo siento, Sirone. Creo que tendré que irme. Incluso después de que Nade persiguió a Jiruki, Sirone no se movió de su posición. Magia de detonación. Era la forma más extrema de manejar la energía. Gracias por haber llegado hasta este punto. Deja en la sección de comentarios qué te pareció la novela y cuál te gustaría traer. Suscríbete y deja like para traer más contenido. Nos vemos en una nueva historia. Hasta pronto, querido audiolector.